Hay algo peligroso en la vida espiritual. Creer que porque leo la Biblia, voy a la iglesia y puedo dar consejos. Ya crecí. Yo también lo pensé. Pensé que el problema era falta de conocimiento. Pensé que necesitaba mensajes más profundos, más revelación, más carne espiritual. Pero con el tiempo descubrí algo doloroso. El problema no era que me faltara más alimento. El problema era que todavía no había digerido lo primero. Porque una cosa es conocer la palabra y otra cosa es dejar que la palabra te rompa por dentro. 1. Porque saber Biblia no significa madurez. La gente de Hebreos tenía años escuchando. Tenían tiempo. Conocían. Aprendían. Pero el escritor les dice algo durísimo. Debiendo ser ya maestros. No les dijo, ustedes no saben nada. Les dijo, saben mucho pero no crecieron. Ustedes deberían ser maestros. Vamos a ver la realidad de Hebreos 5, 11 al 14. Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí empieza el golpe. En los versículos anteriores, el escritor viene hablando de algo profundo, el sacerdocio de Cristo, pero de repente se detiene, como si dijera, quiero seguir enseñándoles algo grande, pero hay un problema. No dijo, Dios no quiere revelar más. No dijo, no hay más profundidad. Dijo prácticamente, no pueden recibirlo. Y aquí entra una confrontación fuerte. Muchas veces pensamos que nuestro problema es falta de predicación profunda. Decimos, necesito algo más fuerte. Necesito revelación. Ya escuché lo básico. Pero, ¿y si el problema no es lo que falta enseñar? ¿Y si el problema es cómo estamos escuchando? La frase tardos para oír no habla de alguien sordo. Habla de alguien lento para responder. Porque una cosa es escuchar con los oídos y otra escuchar con el corazón. Razones por las que alguien se vuelve tardo para oír. Escucha pero no cambia. Aprende pero no practica. Recibe palabra, pero filtra lo que no le gusta. Solo acepta lo que confirma sus ideas. Se acostumbra tanto a oír que ya nada lo confronta. Al principio uno piensa, ya entendí, pero con el tiempo descubres algo. No era que Dios hablara poco, era que yo escuchaba poco, porque Dios sigue hablando. El corazón es el que se endurece. Pregunta para confrontar a la iglesia. ¿Soy tardo para entender o tardo para obedecer? Porque a veces entendimos desde hace años. Simplemente todavía no queremos rendir esa área. Y el escritor de Hebreos dice algo durísimo sin decirlo directamente. Tengo mucho más que enseñarles, pero ustedes dejaron de escuchar como discípulos. Ese versículo ya abre muy fuerte. Luego el versículo 12 es donde el golpe se pone todavía más duro. Seguimos. Aquí el escritor ya no acaricia el tema. Aquí confronta directamente. Es casi como una llamada de atención espiritual. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Aquí hay varias razones fuertes para detenerse. 1. Después de tanto tiempo, el escritor no está hablando de personas nuevas. Está diciendo, ya pasó tiempo, porque el tiempo debía producir crecimiento. Pero hay una diferencia dolorosa. Pasar tiempo en la iglesia no es igual a crecer. Puedes tener años congregándote, escuchar cientos de predicaciones, conocer versículos, servir incluso, y seguir atorado en las mismas heridas, el mismo orgullo, la misma falta de perdón. La pregunta no es, ¿cuánto tiempo llevo? La pregunta es, ¿qué ha cambiado en mí? Porque el calendario avanza solo, la madurez no. 2. Debiendo ser ya maestros, esto pega fuerte. No significa que todos debían estar detrás de un púlpito. Maestro aquí habla de alguien que ya debía poder guiar, afirmar y mostrar con su vida. Porque enseñar no es repetir información. Muchos pueden explicar un versículo, pero pocos pueden decir, mira mi vida, camina conmigo. Porque la verdadera enseñanza no sale solo de la boca, sale del carácter. 3. Se os vuelva a enseñar, eso duele. Porque significa, ya lo escuchaste antes. No era información nueva. Ya habían oído de fe, obediencia, arrepentimiento y crecimiento. Pero una cosa es escuchar una verdad y otra dejar que esa verdad se vuelva vida.
¿Cuántas veces Dios tiene que repetirnos lo mismo? Perdona, suelta eso. Habla con verdad. Deja el orgullo. Y seguimos diciendo, Señor, háblame. Y Dios quizá responde, todavía estoy esperando que obedezcas lo último que te dije. 4. Necesitan leche. Y aquí se rompe una idea. La leche no es el enemigo. Todos empezamos ahí. El problema es quedarse ahí. Porque hay creyentes que quieren mensajes profundos, pero todavía reaccionan igual. Se ofenden por todo. Abandonan rápido. Justifican errors. Escuchan solo lo que les gusta. Al principio uno piensa, yo ya no necesito leche. Pero después entiendes. No era falta de alimento sólido. Era que todavía necesitaba aprender cosas básicas. Pregunta para confrontar. ¿Estoy buscando algo nuevo de Dios? ¿O sigo evitando obedecer lo primero que me enseñó? Porque a veces no necesitamos una nueva revelación. Necesitamos una obediencia nueva. Ahora sí llegamos al versículo 13, donde el escritor explica por qué siguen necesitando leche. Y aquí la confrontación ya no es sobre cuánto sabes, es sobre cuánto has madurado. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Aquí hay algo fuerte. No dice que esa persona no conoce palabras bíblicas. Dice inexperto. No está hablando de ignorancia. Está hablando de falta de práctica. 1. Participa de la leche. La leche es necesaria. Nadie nace comiendo alimento sólido. Todos empezamos aprendiendo. ¿Quién es Dios? ¿Qué es la fe? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es obedecer? El problema no es empezar ahí. El problema es quedarse viviendo ahí. Porque un bebé no es malo por ser bebé, pero si pasan años y sigue igual, algo está pasando. 2. Inexperto. Esta palabra pega fuerte, porque alguien puede tener muchos años de iglesia, Biblia subrayada, versículos memorizados, mensajes escuchados, y aún así ser inexperto. ¿Por qué? Porque la experiencia espiritual no llega solo por escuchar, llega cuando practicas. Puedes predicar del perdón y nunca haber perdonado. Puedes hablar de fe y vivir dominado por miedo. Puedes aconsejar sobre amor y seguir lleno de heridas. La madurez no entra por el oído solamente, pasa por el proceso. 3. En la palabra de justicia, no es solo conocer versículos. La palabra de justicia te confronta. Te dice, esto está mal, esto debe cambiar. Deja de justificarte. Deja de acomodar la verdad a tu gusto. Y eso duele. Porque al principio muchos estudiamos la Biblia para encontrar respuestas. Pero después descubrimos que Dios usa la Biblia para exponer nuestro corazón. 4. Porque es niño. Aquí no está insultando, está diagnosticando. Un niño piensa, quiero lo que me gusta, quiero lo que me hace sentir bien. No quiero corrección. Espiritualmente pasa igual. El niño espiritual escucha. Dios te bendecirá y dice amén. Pero escucha. Perdona al que te hirió y ya no le gusta. Escucha. Muere a tu orgullo y se incomoda. Pregunta fuerte para cerrar. ¿Soy niño porque me falta tiempo o porque sigo resistiendo crecer? Porque crecer espiritualmente no es aprender más palabras. Es dejar que la palabra haga más cambios dentro de nosotros. Ahora llegamos al contraste. Después de hablar de leche, inmadurez y niñez espiritual, el escritor finalmente muestra cómo se ve la madurez verdadera. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí hay muchísimo. 1, pero esa palabra cambia todo. Como diciendo, no todos se quedan niños. Sí se puede crecer. Sí se puede madurar. Porque el propósito de Dios nunca fue dejarte dependiendo siempre de lo básico. Dios no quiere creyentes estancados. Quiere hijos que crezcan. 2. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y aquí Dios rompe una idea que muchos tenemos. Pensamos, alimento sólido es una revelación misteriosa. Es una enseñanza complicadísima. Es algo para gente súper espiritual. Pero el versículo va a explicar qué significa madurez. Y no empieza hablando de cuánto saben. Empieza hablando de práctica. Porque madurez bíblica no es impresionar, es transformar la vida. 3. Por el uso. Aquí está el golpe. No dice, por escuchar. No dice, por memorizar.
No dice, por años de iglesia. Dice, por el uso, o sea, practicar. Razones. La fe se fortalece usándola. El perdón crece perdonando. La paciencia se desarrolla soportando. El amor madura amando personas difíciles. Lo que no practicas se debilita. Muchos quieren crecer espiritualmente sin ejercicio espiritual, como alguien que quiere músculos sin entrenar. 4. Tienen los sentidos ejercitados. La palabra da una imagen fuerte. Entrenamiento. Un atleta repite movimientos miles de veces. Se cae, se levanta, se equivoca, sigue. Así también el creyente madura. No porque nunca falla, sino porque sigue ejercitando obediencia. Porque discernir no aparece de repente. Se entrena. 5. Discernimiento del bien y del mal. Aquí el escritor no habla solo de distinguir entre pecado obvio y santidad. Habla de un corazón entrenado, porque hay cosas que parecen buenas y no vienen de Dios. Hay consejos que suenan bien y dañan. Hay emociones que parecen verdad y engañan. Y una persona madura aprende a preguntarse, ¿esto me gusta o esto agrada a Dios? Al principio uno aconseja lo que a uno le conviene. Después Dios empieza a cambiar algo. Y ya no preguntas, ¿qué quiero decir? Ahora preguntas, Señor, ¿qué quieres decir tú? Cierre de toda la sección. Mira el recorrido. Versículo 11. Dejaron de escuchar bien. Versículo 12. Pasó el tiempo pero no crecieron. Versículo 13. Seguían siendo inexpertos. Versículo 14. La madurez llega practicando. La conclusión sería, el problema nunca fue la leche. El problema era creer que ya habíamos crecido sin permitir que Dios siguiera trabajando en nosotros. Vamos a meditar un poco, hermanos. Después de mirar Hebreos 5, 11 al 14, versículo por versículo, duele reconocer algo. Muchas veces no estamos detenidos porque Dios dejó de hablar. Estamos detenidos porque dejamos de escuchar. Pensamos que crecer era aprender más palabras, escuchar mensajes más profundos o conocer más versículos. Pero Dios mostró otra cosa. La madurez no se mide por lo que sé, se mide por lo que obedezco. Porque puedo tener una Biblia marcada, años de iglesia y consejos para todos, y aún así seguir necesitando leche. Y algo confronta el corazón. A veces pedimos alimento sólido mientras seguimos peleando las mismas batallas. El mismo orgullo, la misma falta de perdón, las mismas excusas, las mismas heridas sin rendir a Dios. Y no porque Dios no quiera llevarnos más profundo, sino porque quiere que primero practiquemos lo que ya nos enseñó. Quizá hoy la pregunta no es, ¿qué nueva revelación quiero recibir? La pregunta es, ¿qué fue lo último que Dios me dijo? ¿Y todavía no he obedecido? Porque la verdadera madurez no llega cuando escuchas más. Llega cuando la palabra deja de pasar por tus oídos y empieza a atravesar tu vida. Y ahí empezarás a ver el cambio. Oración. Padre amado, hoy venimos delante de ti con un corazón sincero, porque muchas veces pensamos que ya habíamos crecido, que ya entendíamos, que ya no necesitábamos leche espiritual. Leíamos tu palabra, íbamos a la iglesia, hablábamos y hasta aconsejábamos a otros, pero en muchas áreas todavía seguíamos siendo niños. Perdónanos, Señor, porque a veces buscamos conocimiento más que transformación. Queríamos alimento sólido, pero todavía luchábamos con orgullo, heridas, falta de perdón y desobediencia. Hoy reconocemos que el problema no era tu palabra, el problema era nuestro corazón. Quita de nosotros la dureza para escuchar, quita el pensamiento de creer que ya sabemos suficiente. Haznos enseñables otra vez. Danos humildad para volver a aprender y obedecer aún las cosas más básicas. Señor, ejercita nuestros sentidos espirituales. Enséñanos a discernir entre el bien y el mal, entre lo que queremos y lo que tú quieres. Que no aconsejemos según nuestras emociones o conveniencia, sino según tu verdad. Ayúdanos a practicar tu palabra y no solamente escucharla. Que cada proceso, cada lucha y cada dolor formen en nosotros madurez espiritual. Y si nos hemos detenido en el camino, hoy te pedimos, vuelve a despertar hambre en nosotros. Hambre de obedecerte, hambre de cambiar, hambre de parecernos más a Cristo. No queremos solo saber más de ti, queremos ser transformados por ti. En el nombre de Jesús, amén.